Hola chicas y chicos de todo el Perú, les saluda la profesora Angélica Carguas y en esta oportunidad vamos a compartir un video sobre las fracciones, así que atenta y atento y a tomar nota. Seguramente ustedes se han preguntado ¿cuándo se utiliza una fracción? La fracción se utiliza para representar las partes que se toma de un objeto que ha sido dividido en partes iguales. Es decir, una fracción es una unidad o un objeto el cual tiene que ser dividido en partes iguales y cada parte va a ser el todo. Ahora, en una fracción vamos a encontrar dos términos. ¿Cuáles son esos términos? Los términos de una fracción van a ser numerador y denominador. Obsérvese también aquí que la fracción se representa como una división. El término que está sobre la rayita divisoria es el numerador y el término que está debajo de la rayita divisoria es el denominador. Presentemos un ejemplo. Aquí tenemos una torta. Esta torta ha sido dividida ¿en cuántas partes? Veamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pueden ver que cada parte tiene la misma proporción, es del mismo tamaño. Y también vemos que hay 8 partes en esta torta. La pregunta es, ¿cómo represento cada parte de esta torta como fracción? Entonces les comento. Como la torta ha sido dividida en 8 partes iguales, entonces el 8 vendría a ser el denominador. Como observamos aquí, la torta ha sido dividida en 8 partes iguales y cada parte representa una unidad. Entonces, por lo tanto, decimos que cada parte de esta torta es un octavo. Y el numerador sería 1 y el denominador sería 8. Sigamos conociendo un poco más de las fracciones para poder dominarlas. Ahora representemos fracciones. Pueden observar aquí ustedes un plato con frutas. Aquí podemos ver que hay plátanos, manzana verde, roja y mandarinas. Todo esto, chicas y chicos, nos va a representar la unidad. Entonces aquí podemos contar que tenemos 6 frutas. Ahora, lo que vamos a hacer es representar como fracción cada una de las frutas de la siguiente manera. Por ejemplo, observamos ahí una manzana roja y nos preguntamos cuántas manzanas rojas hay en el plato. Y podemos ver que hay una manzana roja. Hay una manzana roja del total de cuántas frutas. Entonces ustedes dirán, aquí podemos observar que hay una manzana de 6. O sea, sería un sexto. La manzana roja representa un sexto de las frutas en ese plato. Luego tendríamos la manzana verde. Ahora cuenten cuántas manzanas verdes hay en el plato. Muy bien, lo mismo, ¿cierto? Tenemos una manzana verde de las 6 frutas que observamos ahí. Continuemos. Ahora el plátano. ¿Cuántos plátanos hay en ese plato? En ese plato hay 2 plátanos. ¿De cuántas frutas? También de 6. Por lo tanto, decimos que los plátanos representan los 2 sextos. Finalmente, las mandarinas. Tenemos aquí 2 mandarinas. Y siempre tienen que tener en cuenta la unidad porque estamos hablando del total de frutas de este plato. Por lo tanto, podemos decir que las mandarinas también van a ser los 2 sextos. Ahí está.
2/6 de mandarina, 2/6 de plátano, 1/6 de manzana verde y 1/6 de manzana roja. Es así como se va representando las frutas de este plato. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un cesto con pelotitas de colores. Esto es nuestra unidad, es nuestro total. Ahora vamos a representar como fracción cada una de las pelotitas de colores. Empecemos entonces. Recuerden que primero deben contar el total. Contemos cuántas pelotitas hay. Veamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El total es 9 pelotitas. 9 pelotitas. Como vamos a representarlo como fracción, entonces el 9 va a ser el denominador. Empecemos. Con respecto a la pelotita de color lila, ¿cuántas pelotitas de color lila pueden observar ustedes? Miren, tenemos 1, 2, 3. Entonces decimos que hay 3 pelotitas de color lila del total de pelotitas. ¿Cuántas pelotitas hay en total? 9. Por lo tanto, esto se lee como 3/9. Miren, 3/9. Ahora veamos otra pelotita, la de color celeste. Contemos lo mismo, miren, 1, 2, 3. Hay 3 pelotitas celeste del total de 9. Hay 9 pelotitas en total. De estos 9, 3 son de color celeste. Por lo tanto, también aquí la fracción sería 3/9. Ahora la pelotita amarilla. Y aquí notamos que hay 1 y 2. Hay 2 pelotitas amarillas. ¿De cuántos? Entonces sería 2 de 9, ¿no? El total es 9 pelotitas. De las 9 pelotitas, 2 son amarillas. El numerador es 2 y el denominador es 9. Nos falta una pelotita y es la pelotita verde. Aquí podemos ver que hay una sola pelotita verde. Entonces escribimos como fracción, una es pelotita verde de las 9 que tenemos. La fracción sería 1/9. ¿Y qué número sería el numerador? Muy bien, el numerador es 1 y el denominador sería 9. Excelente, buen trabajo. Tenemos un último ejemplo. Aquí tenemos una torta. ¿En cuántas partes se habrá dividido esta torta? Y por cierto, aquí falta, miren, aquí falta. Bueno, entonces tenemos aquí 1, 2, 3. Si completamos este espacio, pueden ver que aquí había 2 porciones. O sea, habían 5 porciones. La torta había sido dividida en 5 porciones. ¿Cuántas porciones faltan? ¿Cuántas porciones te has podido comer? Entonces, lo que nos falta es esta cantidad, ¿no es cierto? Faltan 2 porciones. Y si te pregunto, ¿qué porción de torta te has comido? ¿Cuál sería tu respuesta? Muy bien, excelente. Me dirías, he comido 2 porciones de las 5 que habían. Mire, ve, parte todo. Numerador, denominador. ¿Cómo se lee esta fracción? Esto es 2/5. Entonces, tú te has comido 2/5 de la torta. Es así como se va representando las fracciones. Y pueden observar ustedes aquí también que el numerador en todos los casos es menor que el denominador. Miren, en todos los casos que hemos presentado aquí. Ahora veamos el otro caso. Como hemos visto, hemos representado las fracciones de frutas, pelotitas y una torta. Es así donde se utilizan las fracciones, pero no son los únicos casos, son algunos ejemplos. También vas a encontrarte
con partes sombreadas. Y en estas partes sombreadas también hay una fracción que los representa. Por ejemplo, aquí. En este primer ejemplo, lo que tú vas a hacer primero es contar en cuántas partes se ha dividido la figura. Porque aquí te está diciendo, mire, represente la parte sombreada. En este caso, la parte que está de color. Contamos cuántas partes está dividida. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este círculo ha sido dividida en 6 partes. De las 6 partes, ¿cuántas están pintadas? Muy bien, 5 partes. Por lo tanto, podemos decir que la parte sombreada representa los 5/6. Otro ejemplo. Muy bien, aquí. Y siempre, por favor, empiecen contando en cuántas partes se ha dividido. Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5. El denominador va a ser 5, porque esta figura ha sido dividida en 5 partes iguales. ¿Qué parte está sombreada? Muy bien, una parte. Por lo tanto, ponemos en el numerador 1. ¿Cómo se lee esta fracción? Es 1/5. Podemos decir entonces que la parte sombreada de esta figura representa 1/5. Un tercer ejemplo. Tenemos aquí una figura dividida en ¿cuántas partes? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partes también. Entonces anotamos que el denominador es 5. De las 5 partes en la que está dividida esta figura, ¿cuántas están coloreadas o sombreadas? Tenemos 1, 2, 3, 4. Anotamos 4. 4 están coloreadas de las 5 partes que tenemos. ¿Cómo leemos esta fracción? Leemos 4/5. Un último ejemplo. Aquí tenemos una figura que ha sido dividida ¿en cuántas partes? 3, excelente, 3 partes. ¿Y cuántas están sombreadas? 2, genial. ¿Y cómo leemos esta fracción? 2/3. ¿Qué número representa el numerador? El 2. ¿Y qué número representa el denominador? El número 3. Muy bien, chicas y chicos, hasta aquí están haciendo un excelente trabajo. Continuamos. Miren ahora estas figuras. Aquí te dice fracción que representa la parte sombreada. Y siempre les decía que ustedes tienen que partir por el total de partes en las que ha sido dividida la figura. Veamos aquí, miren, tenemos 1, 2, 3, 4. El triángulo se ha dividido en 4 partes iguales. Ahora pueden ver que hay 2 triángulos. De esos 2 triángulos, ¿cuántas partes están coloreadas? Están coloreadas 5 partes. Miren aquí, tenemos 5 cuartos. 5 cuartos. Ya no es como los ejemplos anteriores donde solamente aparecía una figura. Ahora están apareciendo 2. Sin embargo, les vuelvo a repetir, ustedes tienen que contar el total de partes en las que ha sido dividida solo una figura. Eso es para la referencia. Veamos otro ejemplo. Ahí pueden ir observando ustedes la figura y me pueden decir en cuántas partes ha sido dividida. Contamos cualquiera. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Ese 6 nos va a representar el denominador. Ahora contamos cuántas partes están pintadas o sombreadas. Aquí en total son 6. Aquí también las 6 partes están coloreadas, aquí también. Hasta aquí tenemos 18 partes. 18, con esta de aquí sería 19 y con esta sería 20. 20/6, miren, 20/6. Porque cada figura ha sido dividida en 6 partes. Como tenemos 4 figuras, de las 4 figuras
se ha coloreado 20. Un último ejemplo aquí. Miren, aquí tenemos círculos. ¿En cuántas partes han sido divididas? Muy bien, me ayudan ustedes y van contando. Y me dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha sido dividida en 8 partes. De las 8 partes en las que ha sido dividida el círculo, ¿cuántas partes están sombreadas? Aquí están pintadas las 8 partes. 8 más esto sería 9, 10, 11. Entonces dirán, está pintado 11 octavos, 11 partes que han sido coloreadas. Además, aquí podemos resaltar también que aquí el numerador es mayor que el denominador. Miren, el numerador mayor que el denominador. Numerador mayor que el denominador. Lo que no sucedía en los ejemplos anteriores. Y claro que eso tiene su explicación. Veamos aquí. Tenemos la torta, que ya habíamos hablado, que esa torta estaba dividida en 8 partes iguales. Y también resaltamos que la unidad se divide en partes iguales. Esa palabra no se olvide, en partes iguales. Aquí habíamos dicho que era un octavo. También dijimos que el 1 representa el numerador y el 8 el denominador. Existen varias clases de fracciones. En este caso tenemos la fracción propia. ¿Y por qué les resaltaba que se fijen si el numerador o el denominador era mayor? Por lo siguiente, miren, chicas y chicos. En una fracción propia, el numerador es menor que el denominador. Miren, 3/5. Esto es llamada fracción propia. Luego tenemos la fracción impropia. En la fracción impropia sucede lo contrario. El numerador es mayor que el denominador, como les presentaba los últimos ejemplos, ¿no? Entonces aquí tenemos la fracción impropia, pero no son las únicas. Tenemos la fracción mixta. En la fracción mixta va a aparecer un número entero y una fracción simple. Por eso dice aquí, esto es mixto. Tiene un número entero y una fracción simple. Y la fracción simple se refiere a la fracción propia. ¿Qué otro tipo de fracción existe? Existe también la fracción equivalente. Por ejemplo, aquí 2/3 y 4/6. ¿Pero cómo que son equivalentes? Claro que sí. Aquí nosotros vamos a estudiar la simplificación y van a ver ustedes que son equivalentes. Por ejemplo, aquí podemos aprovechar y sacar la mitad de 4. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. Ahí pueden ver ustedes que estas fracciones son equivalentes. Y por último tenemos una fracción decimal. Y una fracción decimal, pues su denominador siempre va a ser una potencia de 10. Valga decir que puede ser el denominador 10, 100, 1000, 1.000.000. A esta la vamos a llamar fracción decimal. Entonces, chicas y chicos, en este video ustedes han podido entender qué es una fracción, cuáles son los elementos, cómo representamos una fracción y también las clases de fracciones. Ahora les voy a dejar un reto que espero ustedes lo puedan resolver y escribirlo en los comentarios. El reto nos dice, miren, en un frutero hay 13 piezas de fruta, de las que 5 son manzanas. Representa la fracción que representa la cantidad de manzanas que tenemos en el frutero. Muy bien, yo sé que muchos de ustedes ya tienen la respuesta. No olviden suscribirse a mi canal y compartir con sus compañeros o compañeras. Nos vemos en el próximo video donde les estaré explicando cómo simplificar y cómo ampliar una fracción. Además, también vamos a tener otro video que se está preparando con respecto a cómo representamos una fracción en la recta numérica. Hasta la próxima, chicas y chicos.